Hola chicos, ¿cómo estáis? Nada, en este vídeo vamos a ver varios dialectos. He encontrado a dos personas que querían participar en este proyecto, creo que puede ser interesante y vamos a hacerlo de un modo que sea como un quiz, ¿vale? Como un juego. Vais a tener que adivinar de qué dialecto se trata, vais a ver que pongo imágenes, ¿vale? Entonces, si queréis hacerlo difícil, pues cerráis los ojos, ¿vale? No veáis la imagen y no leáis los subtítulos, si queréis hacerlo difícil. Si no os importa, pues simplemente pues podéis leer los subtítulos en español o en inglés, o podéis pues simplemente ver la imagen que os da un poco de pistas sobre el país, ¿vale? Nada, esto es un juego, lo importante es ver la riqueza del español y a ver si lo podéis adivinar, ¿vale? Os dejo aquí con las dos personas que han colaborado, que son Diego y Laura. Muchísimas gracias a los dos por haber colaborado. Y nada, si os gusta este vídeo dejáis un me gusta y un comentario como siempre y tal vez pues puedo encontrar luego a más gente que quiera participar, ¿vale? Creo que sería muy bonito pues llegar a tener más participantes para ver todavía más pues la riqueza del español, pero bueno, de momento empezamos con estos dos dialectos que a mí me gustan mucho, me parecen muy bonitos y nada, aquí os dejo con Diego primero. Hola, mi nombre es Diego y soy de un país con climas y paisajes muy diversos. Allá tenemos montañas, glaciares, desiertos, playas y muchos ríos y lagos también. Algunas de las comidas más típicas incluyen, por ejemplo, la cazuela, que es una sopa normalmente cocinada con carne o pollo y diferentes ingredientes adicionales como la papa, el choclo o vegetales. La empanada también es muy común en mi país. Es una masa preparada al horno o frita, generalmente rellena de pollo, carne también, o vegetales y queso. El vino también es una importante bebida nacional en mi país. Y los vinos de mi país tienen una reconocida calidad alrededor del mundo. Y bueno, finalmente dos de las expresiones locales más comunes son, por ejemplo, la palabra fome. Fome significa que algo es aburrido. Por ejemplo, podemos decir, qué fome la película, no me gustó. Otra expresión muy común que usamos es el carrete. Palabra que usamos para referirnos a una fiesta o una reunión informal entre amigos. Por ejemplo, podemos decir, a la noche me invitaron a un carrete. ¿Quieres venir? Y bueno, esa es una descripción muy breve de mi país. Chao. Hola, ¿qué tal? Bueno, me llamo Laura y les quiero contar un poquito sobre mi país. Bueno, les cuento que mi país tiene 23 provincias y yo vivo en la capital de este país. Bueno, tiene una gran variedad de climas y de paisajes. Tenemos montañas, cerros, planicies, hermosos lagos, hasta también tenemos cataratas. Bueno, con respecto a la comida típica, si les digo esto enseguida lo van a adivinar. Nuestra comida típica es el asado. También nos gusta mucho el dulce de leche y nuestra bebida típica para compartir con amigos. Bueno, no en este momento porque estamos en pandemia, pero antes de eso era así, es el mate. Y después a ver algunas frases típicas que decimos nosotros. Por ejemplo, cuando vos hablas con un amigo, le podés preguntar cómo estás, pero también se le puede decir ¿en qué andás? O ¿todo bien? Bueno, y la otra persona te puede decir sí, todo bien, o cuando vos le decís ¿en qué andás? Ahí te empieza a contar cómo está. Bueno, espero que les haya sido útil y que adivinen de dónde soy. Nos vemos. Vale chicos, ¿qué os ha parecido? ¿Pensáis que habéis adivinado los dialectos o no? Bueno, pues ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pues el número 1, Diego, es de Chile, ¿vale? Os he puesto unas imágenes muy bonitas de Chile.
Y nada, os ha contado él pues un poco sobre su país y nada, me encantaría visitarlo un día, la verdad, nunca he estado. Y Laura, que nos ha mandado este vídeo desde Argentina, ¿vale? El número 2 era el español, digamos, de Argentina. Obviamente, tanto Argentina como Chile son países muy grandes, entonces puede haber pequeñas variaciones también dentro del país mismo, como lo conocemos también en España, ¿no? Que hay varios dialectos. Entonces, eso obviamente no representa a toda Argentina o todo Chile, pero sí que, por ejemplo, en el caso del argentino, yo ya he conocido a otras personas de Argentina y sí que enseguida lo noté. Sí, por el show y sí, me encanta este acento, este dialecto me encanta. Y también tengo amigos de Chile y algo un poco curioso tal vez es deciros que mis amigos siempre decían la palabra weón o wea, que es creo un poco vulgar, pero sí, al principio me acuerdo eran unos compañeros de piso míos de Chile y pensaba, no entiendo la mitad, porque al principio te tienes que acostumbrar a esas palabras diferentes que se usan todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, es muy, muy interesante, muy enriquecedor y nada, si alguien que está viendo esto habla español y quiere participar en un vídeo parecido, una parte 2, me puede escribir. Os dejo también, bueno, en la descripción tenéis también, digamos, mi contacto y nada, me ha encantado hacer este vídeo, muchas gracias a Diego y a Laura de nuevo por participar y nada, los que habéis mirado el vídeo pues podéis decir, hey, pues lo he adivinado o he adivinado uno o qué os ha parecido, si os ha gustado este tipo de vídeo y nada, si os gusta pues dejáis un me gusta, ¿vale? Y os podéis suscribir. Vale, chicos, pues nada, nos vemos pronto, ¿vale? Hasta luego.